Les voy a enviar, acá está la lista de asistencia, ¿cierto? Que ustedes van completando. Les voy a enviar el enlace ahora por el chat para que puedan seguir anotándose acá. Y nos vamos con este. Igor, no sé si se te quedó la mano levantada o tienes una nueva consulta. Perdón, se me quedó levantada, al tiro lo... Perfecto. Bueno, oye, bienvenidos ya a nuestra séptima sesión de este proceso de formación en el marco de la Red Futuro Técnico de la Macrozona Sur, de ONG Canales, guiado por nosotros por el equipo de Fundación Educación 2020 sobre integración curricular y aprendizaje basado en proyectos entre formación general y formación técnico-profesional. ¿Ya? El objetivo de la sesión de hoy es, primero, presentar el resultado de cada uno de los proyectos diseñados por los grupos de docentes, ¿ya? Y conocer algunos instrumentos de la gestión del aula en ABP, ¿ya? Esos son, digamos, los dos principales objetivos que vamos a trabajar durante esta sesión. Pero antes de partir, me gustaría pedirles, para ver más o menos, nivelar como emociones y estados de ánimo, si en este momento ustedes pudieran teletransportarse a alguno de estos lugares, ¿a cuál se irían? Si pueden colocar el número en el chat. Verónica nos dice el 5. Rebeca nos dice el 6. Karina nos dice el 6. Karina, ¿por qué el 6? Así que no está Karina, entonces les vamos a preguntar Sí, a... disculpa, tenía mi micrófono apagado. ¿Se escucha, cierto? Sí, súper bien. Ahí sí. No, yo decía que me da la sensación que la playa 6 es más tranquila que la playa 1. Y busco tranquilidad. Pero playa, la prioridad. Súper. Tenemos también a Fresia, el 3. Más de bosque, Fresia. ¿Nos puedes contar un poquito más, Fresia? Hoy también estaba mutada. Yo elegí el 3 porque he tenido muchas veces la experiencia de caminar por el bosque entre medio de los árboles y la sensación de paz y quietud que se siente es realmente impresionante. Junto con el sonido de los pájaros, el olor, me evoca ¿Y como qué estás mucho a la haciendo? ¿Estás infancia. cagando? Entonces, por eso elegí el 3. Perfecto. Bueno, ustedes allá en el sur son unos privilegiados, digamos, a la hora de hablar de bosque, así que... Qué rico. Sí. Tenemos también un último a Soledad. Soledad nos dice el 1. No sé, Sole, si nos puedes contar un poquito más. Sí, el 1 porque en realidad quiero sol y quiero descansar un rato, vi la hamaca y me encantan las hamacas. Entonces quiero sol y estar tirada en una hamaca. Eso es lo que quiero. Me gusta la hamaca en el fondo. Donde lo hubieras puesto yo me hubiera ido a donde está la hamaca. Perfecto, súper bien. Gracias, Soledad. Bueno, espero que estas imágenes los hayan ayudado, ¿cierto?, a trasladarse por un momento, por lo menos a estos lugares y que más adelante tengan la posibilidad de vivirlo así tal cual. Creo que los bosques, la montaña, ¿cierto?, son cosas más a la mano. El 1 es como más Caribe, ¿cierto? Como ya un viaje más largo, pero grato también.
Respecto a la ruta de aprendizaje que hemos desarrollado hasta este momento en los talleres o en las 7 sesiones, acá podemos verlo un poco. Tenemos primero una primera sesión de sensibilización, donde hicimos una especie como de reflexión global de lo que era la integración curricular, y vimos los tipos de enfoque, ¿cierto? O de integración curricular que existe con algunos ejemplos prácticos. ¿Sí? ¿Aló? ¿Alguien? Con algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, vimos que habían principalmente 3 puntos de entrada a la integración curricular, y que yo creo que ustedes lo han ido viviendo un poco en el diseño de los proyectos. El primero es poder mirar el currículum, poder mirar los objetivos de aprendizaje y ver qué objetivos de aprendizaje pueden, digamos, hacer sinergia entre sí, y se puede desarrollar un proyecto a partir de ello. Otro enfoque, otro punto de entrada a la integración curricular, vimos que podía ser por un tópico, una temática o una problemática local, y a partir de esa problemática buscar objetivos de aprendizaje que puedan contribuir a resolverla. Y un tercer punto de entrada o de enfoque que vimos es desde el desarrollo de las habilidades para el siglo XXI, o desde los objetivos genéricos desde el currículum técnico profesional, ¿ya? Desde ahí poder desarrollar un proyecto, ¿cierto?, que integre ambas áreas de formación. Por lo que hemos visto en el desarrollo del curso y las presentaciones que han hecho algunos de sus proyectos, han ido principalmente por las 2 primeras áreas, ¿cierto? Por buscar alguna temática relevante. Vimos el proyecto de enfermería con los protocolos de sanitización, vimos el proyecto de soledad, que es de educación parvularia, y esta necesidad como del rescate como de las tradiciones, a partir de los juegos típicos de Coyhaique, desde la entrevista, pero también hemos visto otros proyectos que han entrado desde los objetivos de aprendizaje, buscando ciertas problemáticas, ¿ya? Después tuvimos una segunda etapa en esta ruta de aprendizaje, que fue el marco teórico, donde se enmarcan las sesiones 2 y 3. Esto les va a servir quizás para los que no estuvieron en todas las sesiones, para ver a qué sesión dirigirse específicamente, o a los que quieran recordar algún tema o repasar algún tema también. Esta sesión, digamos, estas sesiones 2 y 3 o tema 2, se enmarcó principalmente en el marco teórico que hay detrás de la ABP. O sea, cuáles son los componentes distintivos de un proyecto realizado desde la lógica de aprendizaje basado en proyectos, y nos concentramos principalmente en los estándares de oro que hay detrás, ¿cierto? Después nos fuimos a la herramienta técnica, es decir, vivenciamos un proyecto, o podemos nosotros realizar o aproximarnos a la lógica de aprendizaje basado en proyectos desde el diseño de un autorretrato, viviendo, ¿cierto?, las 3 etapas que hay detrás de un proyecto. No sé si ustedes la recuerdan bien: una etapa de lanzamiento, una etapa de indagación y una etapa de desarrollo de un producto final. Y posteriormente ya trabajamos en la sesión 5 y 6 en la transferencia, es decir, en el diseño general de un proyecto. Nos metimos en la carátula, ¿cierto? Vimos cuál es el modelo de diseño de proyecto, que es este modelo, digamos, invertido, que parte desde las comprensiones fundamentales, extraídas desde los objetivos de aprendizaje y desde el currículum. Posteriormente, la definición de un producto o desempeño auténtico por parte de los estudiantes, y en último lugar el desarrollo de las actividades para poder llegar a este desempeño auténtico, donde logran distinguirse, ¿cierto?, una serie de subproductos, ya que consolidan procesos de indagación y que ayudan a la elaboración de este producto final. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a concentrar principalmente en el currículum, en mirar desde el currículum, en un círculo de crítica, los diseños que ustedes ya han elaborado, y posteriormente hacer una pequeña reflexión en torno a la gestión del trabajo interdisciplinario en la escuela, ¿ya? O cuáles son las condiciones mínimas para poder implementar un aprendizaje basado en proyectos, desde la mirada de los planes de estudio, ¿cierto? Y desde la mirada del aula, como el espacio de interacción entre el núcleo pedagógico, ¿cierto? Entre docentes, contenidos y estudiantes, ¿ya? Hasta acá, no sé si tienen alguna duda. ¿No? Súper. Jorge, parece que levantó la mano. No, decía que no, Oscar. Ah, perfecto. Súper. Entonces no estamos en el tema 5. Como les digo, y repito,
no es que la formación se termine acá, la idea es que ustedes puedan trabajar seguir trabajando en sus diseños y pueden enviar ya sus diseños finales a mi correo durante la próxima semana para poder hacer una retroalimentación más detallada de cada uno de estos diseños técnicos de cara a una mejora para su posible implementación durante este año o ya claramente durante el año 2022, ¿ya? Recuerden que mi correo es oosorio@educacion2020.cl. Ahora, para poder cumplir digamos, los objetivos de la sesión de hoy, un primer paso que nosotros queremos proponerles ya realizar como un círculo de crítica, y donde ustedes puedan obtener consideraciones para la mejora de los diseños. Preguntar, abrir la palabra aquí, si ustedes me pueden como ayudar a recordar, y quizás usando esta imagen con ejemplo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de círculo de crítica? Jorge levantó la mano. Bueno, es la dinámica que se realiza al exponer un trabajo inicial a un grupo de personas y en esa instancia cada uno va sugiriendo cosas, va haciendo crítica constructiva respecto a cómo podría esto mejorar y permite avanzar en una, dos o tres ocasiones más en mejorar esa versión original. O sea, eso es lo que entendí a partir del video que vimos y de lo que ustedes nos explicaron en clase. Súper, gracias Jorge. No sé si alguien más tiene alguna otra opinión en torno a lo que era el círculo de crítica o la utilidad que hay detrás del círculo de crítica. Pregunta, felicitación, sugerencia, dice Roxana. Claro, esas son como parte de las preguntas que hay. Recordar que el círculo de crítica principalmente, como decía Jorge, es un espacio de retroalimentación. Y particularmente un espacio de retroalimentación entre pares que busca como la mejora, ¿cierto? De un producto. Nosotros vimos el video, ¿se acuerdan? Donde un estudiante dibujaba una mariposa y después los compañeros iban retroalimentando este dibujo de mariposa en reiteradas ocasiones, ¿cierto? Hasta que vimos el resultado final, que es esta última mariposa que vimos acá, ¿ya? La idea de realizar el círculo de crítica o que ustedes ahora puedan presentar sus trabajos es poder eso, es poder ajustar sus proyectos desde una retroalimentación de pares. Y después, por parte de Educación 2020, vamos a realizar esta última retroalimentación, pero que ya es una retroalimentación de expertos. Es decir, que ustedes puedan tener diferentes tipos de retroalimentaciones que ayuden a poder ajustar lo más posible sus diseños para la implementación. Antes de eso, recordar, ¿cierto?, para el círculo de crítica, los 3 pasos que hay detrás del diseño de un aprendizaje basado en proyectos. Lo primero es tener en cuenta cuáles son las comprensiones fundamentales, ¿cierto?, que debería alcanzar el estudiante en la asignatura. Ver si están bien presentes en el diseño, ¿cierto?, si logran extraerse bien desde los objetivos de aprendizaje. En segundo lugar, poder observar, ¿cierto? O hacer retroalimentación sobre en qué cosa que los estudiantes hagan, digan o creen van a demostrar que alcanzaron las comprensiones fundamentales. Es decir, poder mirar este producto final y ver si realmente hay detrás de él algún desempeño auténtico. Y por último lugar, las actividades de aprendizaje. Es decir, ¿qué experiencias de aprendizaje ayudarán al o a la estudiante a realizar este desempeño y producto? ¿Se acuerdan que hablamos de que las experiencias son los espacios de indagación, pero que no necesariamente tiene que ser una indagación a partir de textos, ¿cierto? Sino que podían también existir juicios de expertos. Se podía invitar a un experto de la temática al cual el estudiante puede hacer preguntas. También los procesos de indagación pueden ser el desarrollo de entrevistas, como el proyecto que hablábamos de Soledad, esto de entrevistar a los abuelos y preguntar a qué jugaban ellos cuando eran pequeños, ¿ya? Y poder extraer esta información y este rescate como de identidad de los juegos locales desde la especialidad de párvulo. O sea, los procesos de indagación pueden ser variados y múltiples.
Ahora, a continuación, nos vamos a dividir en grupos de 4 colegios para hacer observaciones que ayuden a los colegas a mejorar sus propuestas. ¿Qué vamos a hacer? La idea es que cada grupo presente su proyecto, su diseño de proyecto, y nosotros podamos entregarle una felicitación, una pregunta y una sugerencia, ¿ya? Después van a elegir, independiente de los 4 colegios, un representante que pueda explicar en un plenario cuáles fueron las principales conclusiones que llegaron en este círculo de crítica a todos los proyectos, ¿ya? Y ver más o menos si las reflexiones fueron similares para cada grupo. Vamos a generar un espacio de alrededor de 5 minutos para poder, 3 minutos para presentar y 6 minutos y 3 minutos para poder hacer una felicitación, una pregunta y una sugerencia. Recuerden que la pregunta no se responde, el grupo se queda con la pregunta, ¿ya? Para esto vamos a dividirnos de la siguiente manera. Vamos a tener 5 salas y la idea es que ustedes puedan ingresar en la sala donde aparece el nombre de su establecimiento. Si falta algún establecimiento, por favor me lo señalan. ¿Falta algún establecimiento? ¿No? Perfecto. Perfecto. Ahí están las salas para que puedan ingresar, ¿cierto?, a la sala en la cual está su establecimiento. Oscar, ¿tú nos envías a la sala o nosotros tenemos que entrar? Ustedes tienen que presionar entrar, buscar la sala, buscar el nombre de su colegio, ver en qué sala está y presionan entrar. En el caso de que alguno tenga un problema o un inconveniente, me avisa y yo lo puedo ayudar a ingresar. Yo no logro entrar, Oscar. Yo estoy en la sala 2. Te asigno inmediatamente Jorge. Ahí Gracias. está. Disculpa, ¿y dónde se ve la sala? ¿Dónde debo pinchar? Te debería aparecer a una sección grupos, o si no, 3 puntitos deberían aparecerte bajo el Zoom. Tú pinchas sobre esos 3 puntitos y debería aparecerte sección de grupos. Y ahí deberías pinchar. Sección de grupo. Ok. Ya aquí lo encontré. Perfecto. Entonces tú buscas el nombre de tus salas y tú ingresas. Excelente. Don Oscar, no, yo para el grupo 3 no puedo ingresar, no me da la opción. Yo la ingreso inmediatamente. Grupo 3, Vale, muchas gracias. ahí está. Sí, Oscar, hola. Yo tampoco puedo ingresar al grupo 3. Rodrigo, te ingreso inmediatamente. Gracias. Tenemos Ariel, Cristina, Raquel, Roberto y Sandra. Si no pueden ingresar, me avisan y yo los puedo ayudar. Hola Oscar, ¿cómo estás? Hola Ariel, bien, ¿y tú? Bien también. Ahora voy a intentar entrar al ¿Cuál grupo te toca? el grupo 3. Estaba en sala de clase, están trabajando los chicos allá, así que Sí, me acuerdo que estaba en clases durante toda la sesión. me salí un rato para presentar. Eso, Así te que, voy a asignar yo, a ver. porfa, gracias.
Sala 3, Ariel. Sí, por favor. Perfecto. Gracias, Oscar. Ya. Nos queda Sandra. Cual también es mucho más significativo para los estudiantes, ¿ya? Porque están ahí. Se escucha mi perro, ¿o no? No, no es nada. Claro, pero No les pegues. ya, yo les pegué, no. Cerré la puerta. Y bueno, como sugerencias, la que nos dio el Liceo RAC fue muy buena para nosotros porque pensamos fomentar, pero tan solo llevar lo que íbamos a hacer, que era un video de la zona, llevarlo a la municipalidad. Nos dijeron que, claro, todo esto es mucho más rápido y es mucho mejor, y es lo que está sucediendo ahora, que a través de las redes sociales. Lo que a mí no sé por qué no, con Carolina no sé por qué no se nos ocurrió si era tan obvio, pero así que muchas gracias a los compañeros. Y ellos también tenían un proyecto muy bueno, que era una feria, que es muy parecido a lo que nosotros hacemos en el Liceo de Bosque Nativo, con las personas de allá de la zona de la Unión. Entonces fue como bien entretenido. Como conclusiones finales pusimos que siempre cuando tenemos estos trabajos ponemos, como una vez ponemos como 2 o 3 asignaturas, pero nos dimos cuenta que siempre uno puede integrar a más asignaturas. Pudimos haber integrado también a historia, entonces como que a todos les podemos sacar un poquito de algo a cada asignatura, así que esto se puede hacer sí o sí, es solamente cosa de ingeniársela y tener ganas. También otro que nos dimos cuenta, que también los tiempos de enganche, indagación y producto deben ser muy importantes para la realización de los ABP, y que indagar es la palabra clave. Ya aquí los del Liceo RAC indagaron a través de una encuesta que van a realizar a la misma gente de la Unión de cuáles son ellos la problemática. Entonces, eso, creo que indagar es la palabra, siempre. Muchas gracias, Eso, no sé si hay alguien más. Carla, del por tu grupo. comentario. No, yo creo que por Ya. términos de tiempo vamos a dejar una persona por grupo, ¿ya? Un representante para que nos pueda alcanzar. No sé si de algún otro grupo alguien quiere voluntariamente, democráticamente y no dedocráticamente, como dicen algunos por ahí, dar las principales reflexiones de su grupo. Nosotros podemos dar algunas, nos sugirieron ver el tema de quizás una reflexión, una conversación final con nuestros estudiantes, aunque también colocamos reflexión, pero concuerdo con Carla cuando dice que la indagación es un buen punto. Para mí también, yo también incluyo la reflexión, indagación y reflexión. Y también nos felicitaron porque el proyecto estaba clarito, acotado. Rebeca. Eso, pero nos faltó ahí poder ayudar al otro grupo, nos faltó tiempo. Quedamos corto de tiempo. Sí. Vamos a ver ahí si podemos gestionar como otro espacio. Oye, Rebeca, pero dentro de los principales comentarios que salieron en tu grupo, más allá del proyecto, ¿cuáles viste tú dónde se concentraban más los comentarios? ¿Las felicitaciones, las preguntas, las recomendaciones? También nos dijeron que, porque estábamos hablando de la legislación laboral, una buena sugerencia fue de un colega que podríamos invitar a un experto de la inspección del trabajo. Perfecto, sí. ¿Se acuerdan que lo vimos, que el juicio de experto también es un tema como relevante al interior de los proyectos? O sea, las formas de indagar no son solamente a base de documentos, sino que también se pueden ocupar otras formas de indagación. Invitar a un experto en la temática al colegio también aumenta, digamos, la motivación y el interés de los estudiantes. Eso. Muchas gracias, Rebeca. ¿Algún otro grupo que quiera comentar las reflexiones que surgieron? Acá, a mí me tocó, habla Rodrigo del Colegio Quilacagüí, me tocó en el grupo 3. Me tocó estar con 2 colegios que tenían asistente de párvulos, creo. Yo tengo especialidad agrícola en el colegio.
y coincidimos en que los temas de los trabajos eran bien actuales. Entonces eso también ayuda a que los estudiantes se motiven. Y fueron básicamente felicitaciones y también algunas recomendaciones que creo para todos nos van a servir. Así que estuvo súper bueno. Concuerdo con algunos que comentaron que es poco tiempo, pero esa es la realidad que tenemos. Así que no, súper buena la actividad. Perfecto, gracias. Gracias, Rodrigo. Quizás después podemos abrir un espacio para las personas que no alcanzaron a mostrar en grupo, puedan mostrarlo aquí en el plenario general, ¿ya? Dependiendo de cómo vamos con el tiempo. Quizás podríamos dejar un espacio al final. ¿Alguien más de algún otro grupo? ¿Algún comentario como Yo, profesor, interesante? quisiera hacer una consulta además. Cecilia. Por ejemplo, ¿cuántos OA podría trabajar cada asignatura en una BP? No hay como un número predefinido de OA. Tú puedes trabajar 1A, como puedes trabajar, yo he visto trabajar 4A, 5A de una asignatura. Lo importante es, sí, lo importante es la comprensión fundamental que vayas a sacar. Si tú ves que los 5A apuntan hacia lo mismo, hacia una misma comprensión fundamental que quieres trabajar en el proyecto, puedes trabajarlo completamente. Hay proyectos incluso, ¿se acuerdan cuando yo les mostraba las comprensiones fundamentales? Les mostraba que dentro de los documentos ministeriales, dentro primero de las bases curriculares se encuentra como el objetivo de la asignatura en el año, pero si uno va como a los programas de estudio, que es la sugerencia de organización de las bases curriculares, uno puede encontrar como las descripciones de las unidades o el propósito de cada unidad. Hay docentes que toman los propósitos de las unidades como metas de comprensión y de esa forma trabajan, digamos, todos los objetivos de aprendizaje que están dentro de una unidad, ¿ya? El símil para los módulos en el área técnico-profesional, claro. Y lo otro también que surgió cuando se trabaja con los TP, por ejemplo, se trabaja más en base, ¿cierto?, a competencias que habilidades. Claro, lo hablamos en algún momento, el diseño de ABP generalmente y con integración curricular en el área de formación general, con formación técnico-profesional, tiene un fuerte componente de trabajo de competencias, porque generalmente en la definición de los productos finales, porque los productos finales no es aprender no es aprender a hacer, sino aprender a hacer, digamos. Por ejemplo, Cristian Morales, el proyecto de Cristian está enfocado, si bien lo recuerdo, y la memoria no me falla, hacia el desarrollo de un trazado y de fundaciones. Ahí claramente el producto está enfocado al desarrollo de una competencia, ¿cierto? De una competencia del perfil de ingreso de los estudiantes. Por eso, a la hora de diseñar los proyectos, Cecilia, colocamos como, en la planilla que les enviamos, colocamos como la asignatura troncal, que fuera la asignatura TP, y las asignaturas del plan general fueran asignaturas complementarias que ayudaran al desarrollo de este producto final orientado desde la asignatura TP. Y así aseguramos el trabajo de una competencia y de una competencia enfocada al perfil de egreso de los estudiantes. Perfecto. Y para evaluar la mejor herramienta de evaluación, ¿se podría considerar que siempre es una rúbrica? Ahora nos ¿Es la más completa? Sí, nos vamos a meter un poquito en eso, en evaluación. Ya. Pero, claro, la rúbrica dentro de una evaluación de proceso yo creo que es una de las herramientas más completas. Pero vamos a mirar un poquito de eso también. Ya, esas serían nuestras dudas que surgieron en el grupo. Gracias. Perfecto, gracias Cecilia. ¿Algún otro grupo quiere comentar o tiene alguna duda del trabajo que surgió en los plenarios? Oye, que están tímidos hoy día, chiquillos. ¿Qué pasó? ¿No hay más dudas entonces? ¿O algún comentario de alguno de sus proyectos antes de pasar a la siguiente etapa? Bueno, parece que no. Vamos entonces. Eso.
Ahora vamos a hacer un pequeño repaso un poco en lo que nos decía Cecilia también, que tienen que está enfocado como en lo que es la evaluación, y es preguntarnos, ya, tenemos estos diseños, lo estamos retroalimentando, pero ¿qué otra cosa debemos tener en cuenta o en consideración para asegurar proyectos de alta calidad? ¿Ya? Y dentro de las cosas que deberíamos considerar, un tema fundamental es cómo vamos a evaluar, ¿cierto? Tiene que ver mucho con el modelo de diseño. Recuerden que el modelo de diseño nosotros, al ser invertido, coloca el foco en la evaluación, en el producto, es decir, en el objetivo que hay detrás de todo el trabajo, en el desempeño auténtico. Que difiere un poco del modelo tradicional, donde el modelo tradicional primero se planifican las actividades de aprendizaje desde los objetivos del currículum, se genera este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Desde las actividades planificadas, y posteriormente se realiza una evaluación para ver si los estudiantes adquirieron conocimiento, habilidades, actitudes y o competencias al interior de este proceso, ¿ya? Nosotros proponemos en este diseño invertido una lógica que tiene que ver con el paradigma de la evaluación auténtica, ¿ya? Que es una evaluación que tiene un carácter democrática y multidireccional. Yo diría que son como las dos principales características. Primero, la planificación no es no es el primer paso, sino que el primer paso es la meta. Es decir, en el caso de los proyectos es el desempeño auténtico. ¿Y dónde nosotros vamos a ver el desempeño auténtico? En el desarrollo de los productos finales de nuestros estudiantes, ¿cierto? Y siempre el dónde estoy tiene que ver relación hacia dónde quiero llegar, ¿ya? O sea, todo proceso evaluativo que realicen los estudiantes a su trabajo o que realicen los docentes hacia el trabajo de los estudiantes tienen que ver con esto, tienen que ver dónde estoy dentro de una ruta de aprendizaje, ¿ya? Más adelante les vamos a mostrar, por ejemplo, como sugerencia, la idea de colocar un muro de proyectos en la sala, que dé la posibilidad de visualizarse dentro de un proceso, ¿ya? Dentro de una ruta para llegar a una meta y poder evaluar, ¿cierto? Poder evaluar, por ejemplo, el cómo llego, hacia dónde voy, ¿ya? Si he desviado el camino o no, entre otras cosas. Cuando hablamos de evaluación auténtica, digamos que desde el docente lo que se recomienda siempre, o lo que se debería hacer, primero es propiciar el aprendizaje a través de un proceso activo, ¿ya? De construcción que ocurre en la interacción con otros. O sea, el docente, más que ser como el que capitalice los procesos de evaluación al interior del aula, propicia el aprendizaje a partir de la interacción entre estudiantes, y la interacción también puede ser desde la evaluación. O sea, el ejercicio que nosotros recién desarrollamos, el círculo de crítica, es un proceso de interacción entre estudiantes, y un proceso de interacción que guía y diseña el docente. Hacer uso e intencionar el uso de diversas estrategias. Nosotros acá les mostramos el círculo de crítica, ¿cierto? Pero existen diversas estrategias a partir de los cuales nosotros podemos garantizar, ¿cierto?, procesos de interacción y como dice el punto 3, favorecer la utilización de auto y coevaluaciones entre estudiantes. Por ejemplo, otra estrategia que se usa bastante tiene que ver, está el círculo de crítica, pero también cuando hay, por ejemplo, uno puede definir como un subproducto el desarrollo de una infografía en un papelógrafo, ¿ya? O de un mapa conceptual en un papelógrafo, y yo las que he visto que han resultado bastante bien es que los estudiantes, cada grupo pega su papelógrafo en la pizarra, o sea, no en la pizarra, disculpen, en diferentes muros del pizarrón. La idea es que nos saquemos el concepto de la pizarra aquí, así que por eso les pido disculpas. Y todos los estudiantes hacen una especie de café del mundo. No sé si conocen esa actividad. ¿Sí? Es una especie de café del mundo donde ellos dan vuelta por todos los proyectos de sus compañeros con POSIT y pegan POSIT con recomendaciones de mejora. ¿Ya? Ahí tenemos otra forma de interacción diferente al círculo de crítica, que puede variar. Desde el design thinking hay muchas estrategias, quizás, o desde el pensamiento visual, ¿cierto?
que ustedes pueden sacar y utilizar para favorecer procesos de interacción, autoevaluación y coevaluación entre estudiantes, como recomendación. Como cuarto punto, siempre ajustar la práctica según lo efectivo y no para lograr aprendizaje en los estudiantes. Es decir, el proceso de evaluación no es solamente hacia los estudiantes, sino que los docentes, que yo no tengo duda de que ustedes ya lo hacen, es generar procesos de autoevaluación constante y permanente. Es ver qué me está resultando y qué no me está resultando. Puede ser que el círculo de crítica no me resulte. Entonces voy a tener que indagar en otras prácticas de interacción entre los estudiantes hasta encontrar alguna que quizás sí me pueda resultar. ¿Ya? Es parte, como digamos, de la práctica docente. Como les señalaba también, la evaluación auténtica tiene un enfoque multidireccional. Quiere decir de que la evaluación no es solamente, voy a decir como el antónimo, no es solamente unidireccional, o sea, docente-estudiante, sino que a partir de la evaluación tenemos que tener la capacidad de generar la mayor cantidad de interacciones posible, ¿ya? Y constituirnos en una comunidad que aprende, ¿ya? Es decir, cuando llevamos un experto a la sala, como se los recomendaban, a lo mejor ese experto puede ser para incentivar un proceso de indagación, pero también para retroalimentar a los estudiantes sobre una indagación previa. Asimismo, los docentes pueden generar procesos de interacción y de coevaluación entre estudiantes de diferentes grupos de proyectos y de estudiantes dentro de un mismo grupo para proyectos. Hay una estrategia súper buena que es el contrato de proyectos, que yo se los quiero mostrar acá, un poquito más adelante, que nos puede ayudar a eso. Apoderados, directivos, docentes, grupos de estudiantes, ¿cierto? Dialogando en torno al aprendizaje, digamos, es democratizar como las prácticas de evaluación, entendiendo que la evaluación no es sinónimo de calificación, ¿cierto?, sino es en qué medida soy capaz de generar procesos reflexivos en torno a una tarea y que ayuden a mejorar el desempeño en relación de esta. Si tuviéramos que definir qué es lo auténtico de la evaluación auténtica, por ejemplo, aquí tenemos nosotros el paradigma de aprendizaje basado en proyectos que trabajamos, el del Back Institute, que es el mismo que está trabajando el Ministerio de Educación desde sus manuales. De ahí viene toda esta lógica de los estándares de oro, ¿cierto?, que ya revisamos. Si tuviéramos que definir, o lo que ellos definen, qué es lo auténtico de la evaluación auténtica, podríamos decir es como generar situaciones similares a la vida real, además de soluciones a necesidades reales o productos que usen otras personas. ¿Se acuerdan un proyecto que les comentaba de los aceites de casa que se transformaban en jabones? Por ejemplo, ahí estamos dando como respuesta a una problemática de la vida real. Provee oportunidades para practicar, recibir retroalimentación. O sea, la retroalimentación es un constante, no es parte de una etapa del proyecto, sino que es presente y acompaña, digamos, de la mano a la indagación, que es lo que nos señalaba Carla y Rebeca como el punto fundamental que ellos veían en sus conversaciones de círculo de crítica. Involucra herramientas, tareas, estándares o procesos usados por adultos o profesionales del área. Y ahí viene lo que nos dice Cecilia, o sea, tienen que haber ciertos estándares o criterios de evaluación que sean, digamos, socializados y conocidos por todos, no propiedad del profesor. No sé si ustedes han visto un video que hay en YouTube, bueno, que nace producto de una investigación que es como un grupo de control. Es como una investigación, hay un grupo de control y un grupo donde se aplica, digamos, una acción súper concreta. 2 cursos más o menos similares, en términos de composición de estudiantes, ¿cierto?, de características de los estudiantes, y se les pide una disertación. Un grupo hace la disertación de forma tradicional, ¿cierto? El docente pide, les dice que debe contener la evaluación, los estudiantes realizan la evaluación, realizan la disertación, ¿cierto?, y el profesor evalúa. Pero hay otro ejercicio donde el profesor, dentro de su planificación de clase, construye el instrumento y socializa el instrumento para evaluar la disertación con los estudiantes, es decir, la rúbrica. ¿Cuáles son los criterios que se van a evaluar?
y los estándares que hay detrás de este criterio. Imagínense, o les pregunto, ¿cuál creen ustedes que es el grupo curso que les fue mejor? Indudablemente el que conocía el instrumento de evaluación de forma previa. Correcto. ¿Sí? ¿René tiene la palabra, parece? Y no, perdón, estaba pensando en voz alta lo que tú estabas diciendo, que pensaba que era precisamente eso. Sí, recuerdo cuando nosotros fuimos o sea, recibimos formación por parte de ABP, y en algún momento intercambiamos un proceso formativo con unas profesoras de High Tech High, que es una red de colegios de California que implementa aprendizaje basado en proyectos. Y cuando hablábamos de evaluación, una de las docentes nos colocaba un ejemplo. Nos decía que ella llegó a Chile y le dijeron que tenía que comer completo, ¿ya? Cuando llegara a Chile. Entonces ella fue a comerse un completo no sé si se ubican en Santiago, el portal Fernández Concha, que es como una galería donde se venden completos. Entonces ella dice, a mí me dijeron que tenía que comer completo y me lo comí, y mostró un video de cómo se comió el completo ella. Y se comió el completo con servicio, con tenedor y cuchillo. Entonces nos preguntó, chuta, ¿cómo lo hice? Que lo hizo mal, porque el completo no se come así. Entonces, claro, es como, todos me dijeron que lo tenía que hacer, pero nadie me dijo cómo lo tenía que hacer para hacerlo bien. Pasa lo mismo con las actividades de aprendizaje. Muchas veces decimos la actividad, pero no decimos cuáles son los pasos o los procedimientos para hacer bien las actividades. Ya eso evoca un poco, digamos, cuando hablamos de involucrar herramientas, estándares y procesos del desarrollo de tareas. ¿Ya? Disculpa. ¿Sí, Carla? Y por ahí también no es importante la rúbrica que le tenga que conocer primero el estudiante para saber las cosas que va a evaluar. Exacto, eso es fundamental. O sea, democratizar los procesos de evaluación es cuáles son los estándares que se van a evaluar detrás de una tarea. Es decir, ¿cuándo una tarea está bien? Cuando el estudiante entrega un argumento o es capaz de entregar 3 argumentos válidos respecto a un tema, por colocar un ejemplo, ¿cierto? Definir esos criterios también definen el desempeño del estudiante frente a la tarea y frente a los procesos de indagación también. Requiere poner en práctica aprendizaje en situaciones donde son relevantes, es decir, es una característica propia de la ABP, ¿cierto? Cuando nos decía Jessica, al parecer, que su proyecto de enfermería iba a tocar una temática que eran los protocolos de sanitización al interior de la escuela, está poniendo el conocimiento en práctica en una situación relevante, ¿ya? Apunta un poco a eso también. No sé si hasta acá hay alguna duda o no. Aquí mostramos algunos ejemplos de rúbricas, ¿ya? Que pueden ser utilizadas. Para facilitarles la tarea a ustedes, el manual del Ministerio de Educación viene con rúbricas completas, ya desarrolladas para evaluar, si bien no desempeños hacia una tarea específica, sí para evaluar aprendizaje colaborativo entre estudiantes, ¿cierto? Y otras cosas que tienen que ver más como con la forma que con el fondo del ABP. Pero la rúbrica es un buen elemento. Tenemos criterios y tenemos niveles de desempeño tras una rúbrica. Siempre yo recomiendo no tener más de 3 niveles de desempeño en una rúbrica, y hacer una rúbrica que sea, digamos, de fácil comprensión para los estudiantes. Existen 2 rúbricas diferentes. Existen las rúbricas analíticas, que es la que tienen diferentes criterios de evaluación, ¿cierto? Se desglosa, digamos, en diferentes criterios. O existe la rúbrica holística, que se concentra, es más general, y se concentra en evaluar un criterio general frente a una tarea. Cualquier duda o consulta, por favor, pueden levantar la mano o intervenir. Acá tenemos otra rúbrica enfocada por ejemplo, en evaluar creatividad. Nivel 1, por ejemplo, en pensamiento divergente, dice, no ofrece nuevas ideas durante la discusión, ofrece nuevas ideas durante las discusiones, pero sus puntos de vista son poco variados, promueve puntos de vista divergentes y creativos durante las discusiones, ¿ya?
Yo aquí tengo como, hay diferentes escuelas o visiones en torno a las rúbricas. Yo personalmente soy de la idea de que las rúbricas generalmente tienen que contener como, ser diseñadas como indicadores, o sea, tienen que ser como medibles en la realidad. Entonces colocar como el número de intervenciones o el número de ejemplos que desarrolla frente a un tema, y yo creo que ayuda también posteriormente a poder como generar como procesos de evaluación más claros y procesos de desempeño más claros para los estudiantes. Pero eso queda a criterio de ustedes como docentes. Consulta, cuando uno quiere evaluar la creatividad o la originalidad, eso no es como muy subjetivo. No necesariamente, porque hay criterios, hay diferentes escuelas o diferentes paradigmas, pero hay criterios que detrás de, cuando hablamos de creatividad, ¿de qué hablamos? ¿Es capaz de formular como, por ejemplo, nuevas soluciones a un problema? Puede ser, digamos, parte como del desarrollo de una rúbrica para evaluar creatividad. ¿Ya? Pero Sí, implica que a mí también me una ha pasado búsqueda. como que ha costado de repente poder hacer la parte de creatividad, porque claro, es subjetiva, es bonito o no es bonito el dibujo, y eso es como tan, no sé, como que me ha costado realizar la parte de cómo medir algo creativo. Porque Sí, para mí a lo mejor no es creativo, pero para el niño sí. exacto. Ahí estoy presentando todavía. Entonces, sí, o sea, depende mucho. Depende mucho de lo que tú quieras evaluar. A lo mejor no encuentras pertinente evaluar eso, sino evaluar el desarrollo del producto. O si encuentras pertinente evaluar creatividad o cosas así, tendrías que ver cuáles son los criterios que hay detrás de un pensamiento creativo. Y hay varios autores que lo trabajan. Eso. Oye, les propongo hacer nuestro break de 10 minutos ahora, porque vamos a trabajar en la última parte para ver, cuando hablamos de calidad, vamos a trabajar este documento. Se los quiero mostrar, después se los voy a enviar también por el chat, que tiene que ver con un marco para el aprendizaje de alta calidad en aprendizaje basado en proyectos. ¿Cuáles son los puntos? No sé si alguno tiene el gusto de conocerlo, pero es bien interesante y se los voy a dejar enviado por el chat inmediatamente. Entonces, son, en este momento, la grabación, una audiencia que vaya más allá de la sala de clase. También la colaboración. Promover colaboración entre estudiantes es fundamental a la hora de hablar de proyectos. La gestión del proyecto, es decir, que tenga una secuencia lógica de trabajo, también es fundamental. Otro aspecto fundamental al interior del desarrollo de los proyectos es la reflexión, o sea, el proceso como crítico que tiene que estar presente durante el desarrollo de todo este proyecto. ¿Ya? Esto en términos generales, pero se complementan y yo diría se engloban súper bien en lo que son los estándares de oro, que es algo que nosotros ya hemos visto. De hecho, tuvimos 2 sesiones para mirarlo. ¿Ya? No sé, mi amor, me dan un segundo. Por favor. Eso. Después tenemos algo que nos preguntamos durante todas las sesiones, que son la gestión de algunos recursos para fortalecer el aprendizaje activo. ¿Ya? Y esto tiene que ver principalmente con el antes. ¿Qué necesito para partir con un proyecto en una escuela? Nosotros queremos aquí proponerle algunas cosas, pero después también promover con ustedes como la reflexión. En torno a algunos elementos en torno que creemos que son necesarios antes del inicio de un proyecto, y después ustedes aportan con la reflexión qué elementos ven que no están acá y que también son necesarios para partir en el desarrollo de una APP al interior de una escuela. Nosotros vemos que definición de horas del plan de estudio, eso es sumamente relevante.
los acuerdos de convivencia grupal entre estudiantes, la definición de roles, la bitácora del estudiante, el archivador, el aula como ambiente de aprendizaje y el muro de proyecto. Son cosas que pueden facilitar el desarrollo de esto al interior de, digamos, de un grupo curso. Lo primero que les coloco es, tiene que ver con la definición de las horas del plan de estudio, ¿cierto? Todos conocemos de que hay un plan de estudio con horas que ya están destinadas a ciertas asignaturas y al área técnico-profesional, ¿cierto? O sea, el plan diferenciado técnico-profesional tiene 22 horas, que se dividen en sus módulos, ¿cierto? Y el plan común, digamos, de la formación general, son generalmente 3 horas, entre 3 y 2 horas por asignatura. Es sumamente importante, primero, tener claro al interior de diseño cuántas horas de trabajo van a ser semanales. ¿Se acuerdan que dividimos las actividades por semana? Poder decir, chuta, cada semana van a ser 8 horas las que se van a trabajar en proyecto. Y después hacer este ejercicio, miren. Por ejemplo, yo lo saqué de otros proyectos que se han estado realizando. Por ejemplo, en un proyecto de electrónica se involucraron las asignaturas de lenguaje, matemática, armado y los módulos de armado y reparación de circuitos y ensamblaje y mantención de sistemas de equipos digitales. Y como ven, el proyecto, esto tiene directa relación con los objetivos de aprendizaje o con las comprensiones profundas de cada asignatura que se van a trabajar. En este proyecto se destinó de que de lenguaje y literatura, las 3 horas semanales se iban a trabajar en ABP. Mientras que en armado y reparación de circuitos y en ensamblaje y mantención de sistemas de equipos digitales, de las 6 horas que tiene cada módulo, iban a ser utilizadas 3 horas para aprendizaje basado en proyecto y 3 horas para cátedra, es decir, para seguir con las clases normales o tradicionales, para poder cumplir con algunos objetivos de aprendizaje que no eran parte del proyecto. En el caso de matemática, se destinó 1 hora para ABP, que era 1 hora suelta, ¿cierto? Dentro de este grupo, eran 45 minutos, y 2 horas de cátedra. Tenemos el mismo ejercicio, por ejemplo, en un proyecto de enfermería, donde medición y control de parámetros tiene 4 horas, se destinaron 2 a ABP y 2 a cátedra. En aplicación de cuidados básicos también se hizo una distribución, digamos, 3 para ABP, 3 para cátedra. Promoción de salud y promoción de la enfermedad, lo mismo, o sea, 3 horas para ABP y 2 horas para cátedra. Es un proyecto donde ven que se están trabajando prácticamente todos los módulos de enfermería. En higiene y bioseguridad son 3 horas para ABP, 2 para cátedra, y se integró la asignatura de ciencias para la ciudadanía, donde de las 2 horas, estas 2 horas iban a ser destinadas a ABP. O sea, manejar el plan de estudio y saber cuántas horas semanales va a dedicar cada asignatura al desarrollo de proyectos, cada asignatura involucrada al desarrollo de proyectos, es un factor sumamente importante antes de partir, ¿ya? Y la destinación de las horas tiene que tener directa relación con los objetivos de aprendizaje o con las comprensiones profundas, ¿cierto? Extraídas desde los objetivos de aprendizaje que ustedes han definido en el diseño de su proyecto. Otro tema relevante son los acuerdos de convivencia grupal de ABP, que yo se los voy a enviar con la retroalimentación. Esto tiene una importancia que yo creo que no se nota tanto en el papel, y es como un contrato que hacen los grupos o los equipos de trabajo de estudiantes, de cuáles son las normas. O sea, primero se comprometen a desarrollar el producto, como se puede ver acá, acuerdan la participación en el proyecto, declarar conocer, aceptar y respetar los compromisos individuales y grupales, pero lo más importante es esta parte de acá, donde ellos fijan sus normas. No necesariamente todos los grupos tienen las mismas normas. Aquí, por ejemplo, el estándar de la voz y elección de los estudiantes se hace presente. El docente plantea esta guía y ellos la llenan. O sea, ¿qué haremos como equipo para saber de la ausencia de un compañero? ¿Qué hará el resto del equipo para suplir esta ausencia? ¿Qué deberá hacer el estudiante al reintegrarse al equipo de trabajo? ¿Qué pasa si un estudiante no trabajó durante todo el proyecto? O sea, que ellos lo fijen y lo firmen,
Yo me río porque lo he visto en la práctica y realmente hay un efecto importante detrás como de este acto, que es un documento que legalmente, cierto, no tiene ninguna validez, pero lo simbólico y cómo se involucran los estudiantes tiene una validez sumamente importante. ¿Ya? Eso. Promueve responsabilidad, autonomía, resolución de problemas, como ejemplo de habilidades que se trabajan en esta instancia o con este tipo de documentación. Si alguien tiene alguna duda o algo. Dividir roles al interior de los equipos también, el portavoz, el coordinador, el líder, el registrador, ¿cierto? Y poner a disposición de un trabajo muy grupal las mejores habilidades de cada uno, o las áreas de expertise de cada uno, que son más allá de la expertise cognitiva, que es lo que se está trabajando en el desarrollo del proyecto, sino hay personas más ordenadas, hay personas que son más creativas. Colocar eso al servicio de un proyecto también es relevante, identificarlo al interior de este manual. Sumamente importante la bitácora, con el registro personal y grupal. Esto incentiva en los procesos de metacognición, por ejemplo, ¿qué he aprendido? ¿Cómo he aprendido? ¿Y cuál es mi ruta de aprendizaje? Son preguntas relevantes. Pregunta Jessica y a Cecilia. Ya, gracias, Oscar. Quería saber si entonces es mejor que uno arme los grupos, uno como profesor, como para pensando en las distintas habilidades, como para poder armar los roles. En la parte de los roles, ¿cómo sería mejor que uno arme los grupos o que ellos busquen su equipo y que ellos mismos asignen sus roles? Pueden ser cualquiera de las dos opciones, Jessica, desde el conocimiento que tú tengas de tu grupo curso. Ahora, si quieren indagar más en esto, la Escuela Española de Aprendizaje Cooperativo tiene mucha literatura de cómo armar grupos. De hecho, test para definir como habilidades de estudiantes, para poder armar grupos de trabajo, de hecho, de cómo deben sentarse los equipos. Por ejemplo, hay personas y a partir del aprendizaje cooperativo se dice que los grupos siempre tienen que ser impares, para no generar diálogo o duplas de diálogo al interior del grupo. Y generalmente los grupos de A3 son los que trabajan mejor, ¿ya? Entre otras cosas, pero eso lo deben definir ustedes. Jessica. No, esa era mi duda, sobre si uno asignaba los grupos, gracias. Lo otro, por ejemplo, si... Ay, espérame, se me fue. Perdón, se me olvidó lo otro, lo siento. Súper. Si me acuerdo la pregunta. Cecilia parece también. Sí, yo tengo una pregunta, profesor. Con respecto a los roles, ellos escogen su rol o uno les designa uno que no sea su fortaleza, porque por ahí también leí de que la idea es que si el alumno es bueno en computación, no tenga el cargo, por ejemplo, de hacer la actividad computacional, sino que lo haga aquel que tiene la debilidad en eso para que lo funcione como andamio aquel estudiante que es mejor en computación. Sí, completamente de acuerdo. Pero creo que los roles, más allá que como con como con el desarrollo de una competencia, como el uso del computador, tienen que ver más como... o cuando los define el profe también, o ellos, quizás cuando los definen ellos, tienen que ver más como con las características de los integrantes del grupo. Gente como más buena para sistematizar información, ¿cierto? Con habilidades, algunos con habilidades más kinestésicas, otros con habilidades más visuales, pueden estar orientados a ciertas tareas. Rebeca. Sí, solo agregar que yo tengo entendido que uno no debe vincularse, ¿cierto?, con la creación de los grupos, porque hay tiene que haber una motivación, digamos, de confianza, o sea, tiene que haber confianza entre los participantes, pero ellos son los que deben definir sus roles. O sea, eso también es una tarea que se les asigna. Como conociendo a mis compañeros o compañeras, podemos nosotros mismos dar nuestros propios roles. Y lo otro con respecto a las debilidades, como decía Cecilia,
creo que es como, no necesariamente fortalecer la habilidad del otro, sino que todos colocar las habilidades que sí ya tienen más reforzadas, porque si no se van quedando atrás en el desarrollo de las propias actividades. Entonces, cuando trabajamos ABP, yo les digo que es como hacer un gran banquete, les pongo como una idea, y que todos van a cooperar. A lo mejor yo no sé hacer una torta, pero te puedo ayudar con traer los huevos, traer la harina, cosas así, pero ir desde cada uno, ir colaborando con con sus habilidades. Sí, bueno, a ver, de acuerdo con lo de los roles, tiene razón ahí Rebeca, quizás es parte del contrato también que les mostré a los estudiantes, que ellos puedan definir sus roles. Respecto a definir como los equipos de trabajo, hay diferentes escuelas y diferentes visiones al respecto. Hay gente que deja la libertad, pero hay bastante literatura, ¿cierto?, detrás de la definición de roles por parte de los docentes, como de los perfiles que pueden haber, los perfiles que deben asegurarse que debe haber detrás de un equipo de trabajo. Y eso, por ejemplo, desde el aprendizaje cooperativo, ustedes pueden ver ahí. Pero ahora, si ustedes como docentes, que son los que más conocen su curso, pueden decir de que los estudiantes están, digamos, tienen las capacidades, digamos, ya como reflexivas en un primer proyecto de poder ellos escoger, formar su grupo, súper bien, po. Entiendo por lo que dice Rebeca que ella ya viene trabajando ABP, entonces a lo mejor ya los estudiantes tienen este apresto previo. Eso. Diego. Sí, yo quería en realidad acotar con respecto a los rangos o los cargos que debe tomar cada estudiante en sus equipos de trabajo. Yo creo que deben ser de acuerdo a las habilidades, porque debemos explotar sus habilidades, potenciarlas, y de hecho, como es un trabajo colaborativo, considero que si cada uno aporta con las mejores herramientas que cada uno tiene, a fin de lograr este objetivo, se va a lograr. Me explico. Es como en el equipo de fútbol, ¿cierto? Yo no voy a colocar a un delantero en el arco, si sus habilidades son el ser delantero. Entonces, obviamente, tengo que potenciarlo para que sus mejores herramientas, en el sentido colaborativo, que lo mejor que tiene cada uno, lo emplee para desarrollar el objetivo final. Por lo tanto, yo creo que en el sentido, los cargos, en la definición de cargos debería ser de acuerdo a cada habilidad que tiene el equipo de trabajo para lograr que también se desarrolle, porque ellos van a estar entusiasmados porque es lo que me gusta hacer. Si yo me van a mandar a hacer algo que no me gusta hacer o que no tengo, me cuesta mucho más, va a ser más complicado que llegue al final del objetivo. Eso era, en realidad quería yo aportar. Perfecto. Gracias. Gracias a ti, María de Yo Lourdes. lo que dice la colega, igual estoy de acuerdo, porque de repente si a un alumno que no tiene ciertas capacidades innatas, lo pongo a hacer algo que lo incomoda, lo puede hasta frustrar. Puede ser como delicado hacer ese tipo de manipulación por parte del docente. Yo concuerdo que debiera ser mejor idea que ellos se autodefinan como grupo y definan cuáles son los cargos que tienen. Además que ellos, por lo general, hay un conocimiento previo. Saben quién es más proactivo, quién es más lento, quién le gusta a lo mejor darse una vueltecita por ahí, perder el tiempo, y otro que va a estar trabajando como una hormiga. Entonces, es una buena opción y también, como tú dices, parte de este contrato que crean, el que ellos mismos elijan sus cargos. Completamente, sí. Yo creo que, mira, yo creo, un poco para cerrar y seguir avanzando, yo creo que tiene que ver con acercarlo lo más posible al mundo real. Es decir, cuando a ti, René, te encomiendan una tarea con tus compañeros de trabajo, o a Diego, o a Rebeca, siempre hay uno que es más bueno para anotar, otro que es más bueno para ir creando ideas, otro que es más bueno para ir buscando información. Yo creo que tiene que ver un poco con eso, con acercarlo lo más posible a la realidad. ¿Ya? Eso. Uso de todos los...
uso de todos los espacios de la sala. Bueno, yo no pretendemos acá que del día a la mañana las salas se transformen en sala ABP, pero aquí les mostramos, por ejemplo, algunos ejemplos. Estas son las salas ABP del Liceo América de los Andes, de cómo se trabaja en grupo. Estas salas fueron a partir de un proyecto diseñado, pero posteriormente el liceo diseñó sus propias salas y los banquillos individuales, les puso una lámina de terciado arriba y la adornó y creó sus propias bancas. Y generalmente las mesas tienen también un computador. Cada mesa tiene un computador que está por IP, la señal de Wi-Fi solamente disponible para esos computadores, para uno por mesa, ¿ya? Donde los estudiantes pueden indagar. Y si se dan cuenta, deja de tener la estructura tradicional y el pizarrón deja de ser como el protagonista. Otro tema relevante es la distribución de los espacios o utilizar de la mejor forma los espacios. O sea, integrando como recursos flexibles, por ejemplo, al interior de la sala, dispensadores de diferentes materiales. Sabemos que hay un tema de recursos atrás, solamente estamos mostrando cómo se trabaja en los colegios que trabajan de lleno en ABP y ver en qué medida ustedes pueden ver que se puede acercar más a esto. La idea es generar espacios de aprendizaje que inviten a fluir e incentiven el trabajo colaborativo o el trabajo grupal entre estudiantes. Es decir, la estructura de la sala de clase con el pizarrón y la mesa del docente adelante, generalmente no contribuye a esto, como al flujo, al interior de una sala. Generalmente el área técnica se acerca un poco más a espacios de aprendizaje colectivo. Si uno ingresa a un taller de mecánica industrial y ve la ubicación de los tornos y todo eso, son espacios donde se fluye, ¿cierto? La idea es acercarlo. Creo que en ese sentido creo que los talleres TP tienen una potencialidad tremenda para ABP, para ser trabajados como espacio ABP. Y otro tema importante es, ojalá tener en la sala muros de proyecto, donde se vaya dando cuenta de todo el flujo del trabajo del proyecto y dónde estamos ubicados en el proyecto. Tiene que ver con el componente de evaluación que les contaba hace algún momento. Eso. Ahora, les pregunto, ¿qué otros recursos y gestiones ve necesarios y factibles de conseguir para el desarrollo de los proyectos? Yo creo que, no sé si tanto recurso, pero recurso humano. El tiempo que se nos dé para realizar lo que están mencionando en las láminas. Y que también, en este caso, la UTP y la dirección apoye todo esto, porque si no tenemos el apoyo, ¿en qué sentido? En el tiempo, en los espacios, es difícil llevarlos a cabo. Exacto. El tiempo, como los espacios de colaboración entre docentes, por ejemplo. Exacto. Hola, no sé si lo dijeron porque llegué un poco tarde, transporte, a lo mejor para poder indagar o investigar in situ en terreno. Claro, si tiene a lo mejor algún componente el proyecto de salida a terreno para procesos de indagación, claramente el transporte es muy relevante. ¿Algún otro componente que encuentren como necesario? El tiempo para... tiempo. Sí. El tiempo. ¿Y cómo podríamos gestionar el tiempo para el desarrollo de un proyecto? Disculpa, tú habías dicho la otra vez que el tiempo debía ser acotado y yo también concuerdo con ello. No más de 6 semanas, porque los estudiantes se aburren también. Sí. O sea, si se dilata mucho, puede ser un problema. Sí. Oye, ¿sabes que se me perdió el tema de la barra de los mensajes y todo? Si alguien me puede ayudar para dejar de presentar. Ahí, futuro técnico. Tienes que Ahí está. desplazar el mouse hacia abajo Sí. para que aparezca la barra. Sí, no se